Bienvenidos, queridos oyentes, a La Voz del Yogi con José Antonio. Con este episodio termina la trilogía acerca del conocimiento budista, que es tan vasto que, por cierto, no podrá quedarse en una redacción de algunas explicaciones e interpretaciones. Comprender la enseñanza del Buda exige un estudio continuo y autocrítica en la propia actitud. En este episodio me dedico a elaborar lo que la enseñanza calla. Sin duda, lo que más me conmueve del budismo no es lo que afirma, sino lo que calla. Siempre que me acerco a sus enseñanzas, me sorprende ese vacío deliberado, ese rechazo a llenar el mundo con explicaciones grandiosas. No encuentro en él la arquitectura de sistemas que quieren explicarlo todo. No encuentro un yo eterno al que aferrarme, ni un principio cósmico que me prometa estabilidad. No hay un retrato minucioso del paraíso después de la muerte, ni una definición clara de la beatitud final. Y, sin embargo, en esa ausencia siento una presencia más profunda. Pienso en el Buda caminando por los parques y aldeas del norte de la India, en una época en que los sabios competían como atletas del pensamiento, donde la gloria pertenecía al que mejor argumentaba, al que más sutileza metafísica desplegaba ante una multitud fascinada. Y él, que había visto algo decisivo, eligió no jugar ese juego. Se negó a responder las preguntas que todos esperaban oír resueltas. Se negó a prometer certezas cómodas. Me impresiona esa valentía. En un mundo enamorado de las palabras, él apostó por el silencio. En una cultura que celebraba los torneos lógicos, él propuso un método estrictamente psicológico, casi íntimo. Mirar el sufrimiento de frente y desatar el nudo del apego, nada más. Y, sin embargo, fue suficiente para que lo siguieran brahmanes, mercaderes, príncipes, reyes, hombres y mujeres de toda condición. No porque ofrecía un sistema perfecto, sino porque ofrecía un camino. Después de todo me digo, ¿de qué sirve saber muchas cosas si no sé soltar aquello que me ata? El budismo no me da un mapa del universo, me da una práctica. Me habla del noble, óctuple sendero, como quien señala una senda en el bosque. Camina y las respuestas vendrán por sí solas. No especules tanto, transforma tu mirada. Han pasado siglos, surgieron escuelas, disputas, interpretaciones. El Mahayana y el Hinayana, el gran vehículo y el pequeño, avanzaron por rutas distintas, a veces enfrentadas, pero a veces paralelas. Los pensadores elaboraron
sistemas complejos. Buscaron reconciliar el silencio original con la sed insaciable de la metafísica. Y sin embargo, algo del misterio inicial permanece intacto. Cada vez que una teoría se vuelve demasiado segura de sí misma, aparece una paradoja que la desarma. Es como si el pensamiento, al intentar apresar la verdad, se encontrara con su propio límite. Y entonces vuelvo al centro. Toda la vida es dolor, dicen las enseñanzas. Pero, ¿qué es realmente ese dolor? ¿Quién sufre? Cuando oigo que todas las cosas carecen del yo, algo en mí se tambalea. Me han enseñado a creer que soy alguien sólido, continuo, una historia que se sostiene en el tiempo. Pero el budismo me habla de momentos fugaces, de dharmas que surgen y se extinguen con la brevedad de un parpadeo. Soy como la llama de una vela, nunca la misma, nunca completamente distinta. Esa imagen me persigue. Si nada permanece, ¿qué es lo que llamo yo entonces? Si todo es flujo, ¿de dónde nace mi apego? El Mahayana va aún más lejos. Me dice que no solo el yo es vacío, sino también los fenómenos que percibo. Compara el universo con un espejismo, con un relámpago, con el rizo de una ola que no es distinta del mar. Habla del ser así, de una realidad que no puede describirse sin traicionarla. Me habla del nirvana, no como un lugar, sino como una realización. Y entonces comprendo, o creo comprender por un instante, que esta filosofía no quiere darme conceptos nuevos, sino empujarme más allá de los conceptos. No es un edificio racional, es un instrumento, una herramienta para quebrar la rigidez de la razón. La enseñanza lo expresa con radical claridad. Ni afirmar que las cosas existen absolutamente, ni afirmar que no existen. Evitar ambos extremos. Caminar por la vía media. Esa enseñanza me parece profundamente humana. Mi mente quiere fijar, definir, atrapar, pero la verdad, si existe, no cabe en afirmaciones ni negaciones. Pues de ahí brotan las formas, los pensamientos, las ilusiones del mundo, y, sin embargo, ese fondo permanece inmutable, como una joya enterrada en el barro, que no pierde su brillo esencial. La metáfora me toca, porque me siento a veces cubierto de impurezas, de errores, de ignorancia, y la enseñanza me susurra que tal vez lo que está cubierto nunca dejó de ser puro, que la suciedad es sólo un efecto de la mirada incompleta. Pero no todo se resuelve. La paradoja sigue ahí. Ignorancia parece surgir de la pureza y la purificación parece depender de la pureza ya presente. El pensamiento gira en círculo y quizá ese sea el punto,
No se trata de resolver el círculo, sino de atravesarlo. Al final, siento que el budismo no me pide que crea en algo, sino que vea, que mire el sufrimiento, que observe el surgimiento y la desaparición de cada instante, que reconozca el carácter ilusorio de mis construcciones mentales, que entienda que el infierno y el paraíso no son más que estados que mi propia ignorancia proyecta. Lo más revolucionario para mí es esta sencillez. No necesito conquistar el universo ni descifrar su arquitectura última. Solo necesito soltar. La iluminación es solo una forma elegante de huir de la vida cotidiana, de ese movimiento extraordinario y vivo que es la relación humana. Entonces no es más que una ilusión cuidadosamente decorada, una palabra hermosa para encubrir el miedo, una forma sutil de hipocresía, todo aquello que niega el amor, que evita el entendimiento profundo de la vida y de la acción, inevitablemente termina dañando, deforma la mente, endurece el corazón. Y lo que podría ser una experiencia viva se transforma en una rutina amarga, en una pesadilla silenciosa, sostenida por ideales vacíos. Si aceptamos esto como punto de partida, entonces la pregunta cambia radicalmente. ¿Y si la iluminación no es una meta lejana ni una experiencia mística reservada para unos pocos, sino algo que puede descubrirse en el acto mismo de vivir? Porque vivir, con todo su desorden, pero también su belleza, su conflicto y su asombro, es infinitamente más importante que cualquier idea, credo o principio. Cuando no comprendemos lo que significa vivir, inventamos conceptos grandiosos, metas espirituales y visiones abstractas que nos permiten escapar de lo inmediato. Construimos teorías para no enfrentarnos a lo real. La cuestión verdadera es esta. ¿Puede uno descubrir la iluminación en medio de las actividades cotidianas, en el trabajo, en el conflicto, en el amor, en la soledad? ¿O es un privilegio místico reservado a quienes poseen una capacidad extraordinaria? Tal vez la iluminación no sea una experiencia espectacular ni una beatitud permanente. Tal vez signifique algo mucho más simple y a la vez más exigente. Ser una luz para uno mismo, pero no una luz imaginada, no una proyección del deseo ni una fantasía espiritual, sino una claridad que nace de observar sin huir, de comprender sin distorsionar, de vivir sin máscaras. Y en este gesto, tan pequeño, tan íntimo, empieza quizá la verdadera liberación. Muchas gracias por tu atención. Próximamente en un nuevo episodio de La Voz del Yogi.